Sí, es un gozo acompañarlos nuevamente y especialmente ver la manera en la que Dios ha estado trabajando en su iglesia y cómo es que están buscando crecer en el conocimiento de su palabra, en la comunión unos con otros. Y estos temas que van a surgir hoy, que me compartía Emilio, que quería hacer pues todo el fin de semana de las doctrinas de la gracia, y realmente estamos hablando de cosas que honestamente muchos cristianos no han meditado, que muchos cristianos ni siquiera conocen y que ustedes están teniendo la oportunidad de meterse en cosas que he conocido gente que dice, yo llevaba 20 años de ser cristiano y nunca había escuchado esto, es la primera vez. Así que gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a Dios por sus pastores que tienen el interés en hablar de estos temas que no son fáciles y van a ver lo que yo voy a compartir con ustedes hoy. Un tema difícil, pero esto solo es una introducción y es, realmente tenía que, cuando estaba preparando este material, tenía que pensar, eh, tengo que controlarme, no voy a empezar a decir cosas que sé que otros van a decir más adelante hoy. Entonces hay muchas cosas que quiero nada más guardar y tengo la tentación a quererme meter a hablar de otras doctrinas que están relacionadas con esta, pero otra vez, sé que hay otros pastores que van a estar compartiendo con ustedes hoy y mañana y ellos van a hablar de muchos otros aspectos que están conectados con el tema de la depravación total. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Depravación total, y voy a tomar de muchos lugares y de diferentes autores. Quiero mostrarles esta doctrina en su profundidad y quiero mostrarles cómo es que esta doctrina está en la Biblia, y al final quiero mostrarles cómo es que se aplica a nuestras vidas hoy. ¿Cuál es la relevancia de estudiar y de entender la doctrina de la depravación total para nosotros? Que es muy importante ver que esto no es nada más doctrina. Y eso podría ser la tentación a veces, pensar, cuando una iglesia empieza a decir, ves la palabra de Dios y vamos a estudiar y vamos a afianzar nuestro conocimiento, hay un peligro ahí a veces. Esto es bueno porque ese debería ser el fundamento de toda iglesia, pero hay un peligro que existe cuando estamos enfatizando la palabra de Dios y el estudio de la palabra de Dios, que es que empecemos a llenar nuestra cabeza de conocimiento y que empecemos a estudiar y que el conocimiento sea el fin. Que el conocimiento sin la transformación interna y real de nuestras vidas sea el fin. Y eso es lo que queremos, es que afecte lo que sabemos sobre Dios, afecte cómo vivimos. Porque hay gente que sabe mucho sobre Dios y no produce ningún cambio en ellos. Y entonces tenemos que luchar contra esa tentación y contra esa tendencia que podría existir. Y estas doctrinas son importantes porque sí afectan nuestras vidas. Sí transforman nuestra manera, no nada más de ver a Dios, sino de vernos a nosotros mismos. Así que, depravación total, quiero leerles Romanos 8:7. Esta es la base principal de donde vamos a tomar esta doctrina. Romanos 8:7. Yo estoy leyendo de una versión que es mi favorita, NBLA. Entonces,
Si no tienen una NBLA, cómprenla. Ahí está CLC afuera, entonces. Espero que esté haciendo publicidad de algo que existe. ¿Sí? Ah, bueno. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Eso es muy interesante lo que está planteándonos Pablo, porque está diciéndonos específicamente, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera tiene la capacidad de hacerlo, de sujetarse a la ley de Dios. Y quiero mostrarles hoy, a lo largo de todo lo que vamos a estar estudiando, que esta es la condición de nuestra mente sin Cristo. Esta es nuestra condición es la condición de nuestra mente sin el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cualquier persona que no es creyente en Cristo Jesús y ha sido regenerada, es el tipo de persona que este versículo está describiendo. Todos, o sea, ustedes salen allá afuera, salen de aquí y a lo mejor hasta aquí adentro, gente que no es creyente, que ustedes ven, no puede agradar a Dios. No tiene la capacidad de agradar a Dios en sus propias fuerzas. Así que vamos a ver qué significa esta doctrina de la depravación total. Vamos a analizar primero estas dos palabras. ¿Por qué usamos estas palabras depravación total? ¿Qué significa depravación? ¿Qué significa total? Vamos a analizarlo y vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando vemos la palabra depravación, nos estamos refiriendo a corrupción heredada. Eso es lo que nos estamos refiriendo. Significa que tú y yo tenemos representantes nuestros en la humanidad y en nuestros ancestros. Entonces, de las personas que nosotros descendemos, hemos heredado corrupción de ellos. Y adivinen hasta dónde pueden regresar. Bueno, en un momento vamos a ver eso. Hasta dónde pueden regresar con ese tema de corrupción heredada. Pero básicamente lo que significa es que en este sentido existe una idea de comunidad que Dios ha diseñado. No ha diseñado a la humanidad en aislamiento, como aquí está esta persona y está aislada, ahí está esta persona y está aislada, ahí está esta persona y está aislada, sino que Dios creó comunidad. Por eso estamos aquí, iglesia. Dios creó comunidad y por eso diseñó a la iglesia, para que vivamos en comunidad. Pero hay cosas malas también acerca de la idea de comunidad, que significa que las acciones de una persona afectan a otros. Entonces, cuando yo hago algo que va en contra de la ley de Dios, va a tener consecuencias no nada más en mi vida, sino para otros también. ¿Entienden ese concepto? Lo cual debería hacerlos pensar un poquito más antes de tomar decisiones. O sea, pues, ¿y qué? Pues si pasan cosas, pues yo soy el que voy a absorber las consecuencias. No, siempre otros también pagarán por tus acciones. Vean lo que dice Josué 7:11. Y recuerden, estamos aquí leyendo sobre el pecado de Acán. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero vean cómo lo describe Josué 7:11. Vean el versículo 11. Dice, Israel ha pecado
y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. Pero dice, Israel ha pecado. Israel, la nación. ¿Y de quién estaba hablando? Vean el versículo 20. Y Acán respondió a Josué: en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Pero se dan cuenta cómo lo que hizo Acán, Dios lo ve y dice, como comunidad han pecado. Y espero que estén sintiendo junto conmigo ustedes ahorita un poquito de sentido de que es un poco injusto eso. Es decir, pues si él lo hizo, ¿por qué yo? ¿Yo qué? Yo no desobedecí. Pero Dios aquí está agrupando a toda la nación y está condenando a toda la nación, está confrontando a toda la nación porque uno pecó. Y entonces, ahora sí, vamos a Romanos 5. Y van a encontrar en Romanos 5:12. Vamos a leer esta porción, es Romanos 5:12 al 21. Y quiero que vean, esta es la explicación que Pablo da sobre la corrupción heredada. Él dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, eso es toda una explicación larga que hace Pablo para básicamente decir, miren, la razón por la que hay muerte en el mundo es porque un hombre pecó. Y la razón por la que ustedes pecan es porque un hombre pecó. ¿Quién? Adán. ¿Se les hace eso justo? Señor, fue Adán, no yo. O sea, castígalo a él. ¿Yo tengo que morir porque Adán pecó? Sí. Dios pone las reglas. Ahora, si eso no se les hace justo, tampoco el otro lado que nos está proponiendo Pablo es justo. También la justicia de Cristo puede ser tuya. Así como el pecado de Adán es tuyo, también la justicia de Cristo puede ser tuya. O sea, tú tienes un representante, Adán. Él imputa su pecado sobre de ti. Él acarrea su condenación sobre de ti. Él trae muerte a ti.
Pero también pasa lo mismo con Jesús. Él se convierte en tu representante también, a través de la fe. Y entonces puedes, así como recibiste de Adán sin tú haber hecho nada, también puedes recibir de Jesús sin haber hecho nada. Y se te atribuyen como si fueran tuyos. Entonces es increíble, ¿no? Por eso es importante esta doctrina, ¿lo ven? Porque nos presenta también el otro lado. Se nos podría hacer injusto y podemos decir, no, es que yo, Señor, si alguien más peca, ¿por qué voy a tener que sufrir yo las consecuencias? Y Dios dice, mira, ¿y si alguien más es justo y tú recibes su justicia? ¿Eso se te hace justo? Y eso es lo que te estoy dando. Entonces, tenemos que tener la perspectiva completa de cómo funciona este panorama que Dios ha diseñado en la historia del mundo, en donde Él ha creado esta idea de representación legal. Entonces, por ejemplo, ustedes saben, si han hecho algún trámite delante del gobierno, tienen esta idea de, aquí está mi abogado, este es mi representante, él va a decir lo que se tiene que decir a mi favor. O hacen una carta poder o albacea o todas estas ideas tienen esta idea de representación, tienen la capacidad de representar a otros. Y esto es lo mismo que sucedía, no nada más sucedió con Adán, sino es lo mismo que sucedió con el sacerdote que entraba en el tabernáculo y más adelante en el templo, ¿se acuerdan? Él entraba como representante ¿de quién? Del pueblo. En el día de la expiación él entraba y él representaba todo el pueblo de Israel y él iba a hacer sacrificio y ofrenda por el pecado de todo el pueblo y Dios iba a tomar ese nada más un acto como representativo de toda la nación. Y ese sacerdote se convertía en la persona que asumía la responsabilidad de pararse delante de Dios para hacer lo que fuera necesario. Y ahora, ¿quién es nuestro sacerdote? Jesucristo. Y el libro de Hebreos se trata acerca de eso, cómo Jesús cumple el sacerdocio fallido del Antiguo Testamento, que estaba incompleto, que estaba imperfecto. Jesús vino a mostrarlo de una manera perfecta. Ahora yo seré su sacerdote. Yo entraré en la presencia del Padre, en el lugar santísimo, por ustedes y haré ofrenda por ustedes para que ustedes puedan tener comunión con Dios. Esa es la manera en la que la Biblia nos presenta esta idea de la herencia y la representación. Así que cuando hablamos de depravación total, estamos hablando de esa idea de corrupción heredada y es esta palabra depravación. Esa es la depravación a la que se refiere. ¿Por qué pecamos tú y yo? Porque así nacimos, así fuimos concebidos en pecado y traemos eso de nuestros ancestros desde Adán. Entonces, ¿estamos claros hasta ahorita a qué se trata esta doctrina? Ahora vamos a la palabra total, porque suena muy dramático eso, ¿no? Depravación total. Decimos, ay, pues total. Miren, esta idea de total es una palabra y muchos teólogos entonces han tratado de buscar una mejor manera de describir esta doctrina diciendo depravación radical o corrupción radical en vez de total, para dar a entender un poquito mejor a qué se refiere esta doctrina. Significa la palabra total que afecta toda faceta de nuestra naturaleza. O sea, todo lo que significa quién somos está afectado de alguna manera por esta depravación. A eso se refiere mi manera de pensar, mi manera de percibir el mundo y mi manera de actuar. Está afectada, todas esas cosas están siendo afectadas por la corrupción heredada de Adán. No significa, escuchen bien, porque sí es importante esto, no significa
que los pecadores son tan malos como podrían ser. Es decir, tú podrías ser peor de lo que eres. Todas las personas podrían ser peor. O sea, no. Entonces, si tú vas allá afuera y ves un violador, o un asesino, o un secuestrador, o no sé, las cosas más terribles que podemos pensar en nuestra sociedad, si tú los ves a ellos, aún ellos no están dando rienda suelta a su pecado en su máxima expresión posible. Aún ellos están siendo contenidos de alguna manera. Imagínense. Y tú y yo estamos siendo contenidos de alguna manera. Entonces, el pecado afecta a todo nuestro ser, pero cuando decimos total, no significa que somos tan pecadores como podríamos ser. Todos podríamos hacer cosas peores. Todos podríamos comportarnos de maneras mucho más extremas en todos los sentidos, todos. Entonces, sí vemos en la Biblia que la humanidad tiene lo que la Biblia llama una conciencia. Y que esa conciencia refrena nuestra maldad en ciertos sentidos, y que la humanidad realmente sí tiene un cierto grado de capacidad para apreciar las cosas buenas que existen. Entonces sí existe el concepto de gracia general para toda la humanidad, que significa que Dios está mostrando aún a pecadores, aún a los que no son sus hijos, aún a los que son sus enemigos, les da cosas buenas. ¿Se acuerdan? Eso lo leemos en Mateo 5. O sea, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y los malos tienen una cierta capacidad también de apreciar las cosas buenas de parte de Dios. No reconocen que viene de Dios, pero sí aprecian que hay cosas buenas en la vida. Entonces no tienes que ser cristiano para decir qué ricos tacos, ¿verdad? O qué bonito paisaje, ve cómo se está poniendo el sol y las montañas. Esos no son cosas que solo los cristianos podemos ver y disfrutar. Entonces, hay toda esta capacidad que existe dentro del ser humano, sí de ver la creación, sí de ver las cosas hermosas, sí de escuchar música y disfrutarla. Pero, otra vez, todas las partes de nuestra personalidad, nuestra mente, nuestras emociones, se han visto afectadas por el pecado. En las palabras del teólogo William Shedd, él dice: depravación total significa la ausencia entera de santidad, no la más alta intensidad de pecado. ¿Entienden esa declaración? Entonces, ausencia entera de santidad. Eso es lo que tenemos. No hay santidad en nosotros sin Dios. Hemos heredado la corrupción de nuestros ancestros, pero no estamos experimentando la más alta intensidad de nuestro propio pecado. Nadie lo está experimentando. El hombre natural es incapaz de hacer lo que realmente es bueno. Eso es lo que significa total. Totalmente incapaz de hacer lo que realmente es bueno. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, voy a desarrollar eso en un momento un poquito más, pero eso es a lo que se refiere total. Y, o sea, es a una total incapacidad. Como todas las partes de mi ser se han visto afectadas por el pecado, entonces hay incapacidad total de hacer lo que realmente es bueno. Por ejemplo, vean lo que dice Mateo 7:17. Dice: así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno
no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. O vean 1 Corintios 12:3, que dice, por tanto les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Y el concepto que Jesús desarrolló durante su ministerio sobre esta incapacidad total fue muy evidente. Por ejemplo, en Juan 15, cuando dice, permanezcan en mí, Juan 15:4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Nada, Jesús? Yo veo mucha gente allá afuera haciendo muchas cosas. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Nada que cuente para la eternidad. Nada que realmente glorifique a Dios. A ese nada se refiere. Entonces, esa es la incapacidad que tenemos, lo cual me lleva a este siguiente punto, que es, depravación total es corrupción real, corrupción total. Número uno, porque el pecado es universal. Todo el mundo ha sido condenado por su pecado. Lo leemos desde Génesis 6, inclusive cuando Dios ve toda la creación, toda la humanidad, y dice que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y Pablo lo describe de esta manera. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Esta es la realidad de toda persona que existe en este mundo, todo ser humano. La segunda verdad que nos muestra la palabra de Dios, bueno, y por supuesto ustedes conocen este versículo, Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces ahí está ese principio, el pecado es universal. Creo que están saliendo estos puntos ahí, ¿verdad? Pecado es universal. Número 2, el pecado nos hace ciegos al evangelio. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. O por ejemplo, 2 Corintios 4:1, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces lo que está diciendo es, el pecado hace que seamos ciegos. ¿Y un ciego qué ve? Nada. Y tú puedes decirle, mira, ve, aquí está, ¿no lo ves? Ve los colores, ve cómo se ve, está hermoso. ¿Y qué te va a decir? No veo nada. ¿Se dan cuenta que eso es lo que están haciendo cuando predican el evangelio?
Bueno, eso tiende a desanimarnos, ¿no? Como cuando Dios le dijo a Isaías, en Isaías 6. ¿Qué le dijo? Ve y predícales. Y por cierto, no te van a escuchar, ni te van a creer. Pero tú ve y predícales. Gracias por el ánimo, Señor. Gracias por echarme porras aquí. Y eso no es comúnmente lo que ustedes experimentan. Dicen, ¿qué no ves? ¿Qué no ves la verdad del Evangelio? ¿No ves qué precioso es esto? ¿No ves qué increíble es que Jesucristo haya venido, se haya encarnado, haya muerto en una cruz, haya derramado su sangre? ¿No lo ves? No lo veo. La Biblia dice que no lo van a ver. Vamos a llegar a las conclusiones de depravación total, cuáles son algunas de las implicaciones de esta doctrina, pero esto es lo que nos muestra la palabra. Número 3, el pecado nos hace enemigos de Dios. Ya lo vimos en Romanos 8:7, pero vean lo que dice Efesios 2, versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos, o sea, la Biblia describe ciegos, pero también describe muertos, que vamos a ver en un momento, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, o sea, esta era nuestra naturaleza, depravación heredada, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Toda la humanidad estaba en esta condición como hijos de ira, enemigos de Dios. Número 4. El pecado es engañoso. Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es, ¿qué? El corazón. Y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Entonces, cada vez que vean una película que les dice y que donde el mensaje es sigue tu corazón, ¿qué te dice tu corazón? ¿Se dan cuenta que ese es un mensaje que escuchamos en nuestra cultura y en nuestra sociedad que está directamente en oposición a lo que la Biblia dice? ¿Sigue tu corazón? Mi corazón está depravado, mi corazón es engañoso, mi corazón ama cosas que Dios odia. ¿Por qué seguiría mi corazón? Pero eso es lo que hace el pecado. Y número 5, el pecado es la raíz de nuestros malos pensamientos y acciones. Y eso es lo que leemos en Mateo 15. Versículo 16, también están ustedes aún faltos de entendimiento, no entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero no ponerse cubrebocas no contamina al hombre. Bueno, esa es mi paráfrasis de lo que dijo Jesús ahí. El pecado es la raíz de nuestros malos pensamientos y acciones. Es una corrupción real y es una corrupción total que estamos viendo descrita a través de la Biblia como resultado del pecado. Entonces, el siguiente punto es que la corrupción total es ceguera, ya leímos algo sobre eso, ceguera e inhabilidad.
Entonces vamos a meternos un poquito más a estos puntos porque quiero aclarar otras percepciones erróneas que pueden haber sobre esta doctrina. Número 1. La ceguera de la depravación total es una ceguera para ver lo que hay detrás de la creación. Entonces ya les dije que también los no cristianos tienen la capacidad de ver las cosas creadas y decir, ¡ay, qué bonito! Y de disfrutar las cosas buenas que Dios ha hecho en este mundo. Eso no es el tipo de ceguera que estamos diciendo. Porque un no cristiano puede ver lo hermoso que hay, que Dios ha creado, ¿no es cierto? Eso no necesita ser creyente, pero ¿a qué se refiere la ceguera de la que está hablando la palabra de Dios en nuestra depravación total? Es la que leímos en Romanos 1. ¿Se acuerdan? Porque la creación está dando testimonio de algo, pero tú ves la creación y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar con la gente que no conoce a Cristo y que no ha sido regenerada? Es que ahí se quedan. Ese es el problema. O sea, tú ves un hermoso paisaje y dices, qué hermoso paisaje. Tú disfrutas de las relaciones sexuales y dices, ¿cómo disfruto las relaciones sexuales? Tú tienes hambre y vas a comer y te traen una comida excelente y dices, que ya vi parte de eso hace ratito cuando pasé allá atrás. Y dices, qué rica comida. Y nunca volteas a ver a quién está detrás de todas esas cosas. Esa es la ceguera. Quedarte ahí. Ahí te quedas con las cosas creadas y nunca volteas a ver al creador. Entonces, alguien regenerado, alguien cristiano, ¿qué hace? Dice, qué hermoso paisaje. Imagínate qué tan más hermoso es el creador de ese paisaje. ¿Cómo disfruto de la relación que tengo con mi esposa? Imagínate qué tan más increíble va a ser la relación perfecta que voy a experimentar con Dios por toda la eternidad. Qué rica comida nos prepararon las hermanas. Imagínense los banquetes que disfrutaremos por toda la eternidad. Así es como piensa un cristiano. Ese es donde ya no somos ciegos, porque ahora vemos algo que hay detrás. Y cada vez que disfrutamos de las buenas cosas que Dios nos da, no nos quedamos ahí, sino que alabamos a Dios como el dador de los regalos. Entonces, existimos en un mundo que ama regalos. Nos encanta regalos, ¿no? Dame, dame, dame. Y entre más, mejor. Y a veces ese es el problema de un gobierno que le gusta regalar cosas, que la gente empieza a decir, pues que me regalen más, ¿no? Y entonces existimos en una sociedad que ama los regalos, que aman las cosas gratis, y Dios da muchas cosas gratis, y jamás voltean a ver al dador de los regalos. Entonces es como si yo llegara con ustedes y les traigo un regalito y le digo, mira, estuve ahorrando todo el año para comprarte esto y te lo doy, y lo veas y dices, wow, qué increíble. Y ni siquiera dices gracias. Te volteas y te vas con tu regalo y nunca me vuelves a hablar. Eso es lo que la humanidad hace todos los días con Dios. Entonces, tenemos ceguera para ver lo que hay detrás de la creación. Número 2, nuestra ceguera también nos lleva a una inhabilidad para salvarnos a nosotros mismos. Esto ya lo leímos en Romanos 8, versículos 6 al 8. Nosotros no somos capaces de producir el cambio que es necesario para encontrar
verdadera justicia delante de Dios y verdadera reconciliación delante de Dios. No tenemos esta capacidad. Número 3, tenemos una inhabilidad para recibir la revelación de Dios. Y esto es lo que vamos a leer en Mateo 16, 17. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, nuestra inhabilidad, depravación total, significa que somos incapaces de recibir revelación de parte de Dios. O sea, nosotros no podemos entender cosas que tienen que ver con el plan y el diseño y la mente de Dios. No podemos, simplemente somos incapaces de entender a Dios. Pero de vez en cuando Dios se place en decir: déjame yo mostrarte algo acerca de mí. Y no va a ser porque tú puedes entenderme, sino porque yo te voy a dar la capacidad de entenderme. Y eso es lo que pasó con Pedro en Mateo 16. Vean lo que dice vean lo que dice Juan 6. Quiero llevarlos a Juan 6. Ya leímos 1 Corintios 2:14. Juan 6, versículo 44 dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas: y todos serán enseñados por Dios. Luego, más adelante, versículo 65, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Entonces, nuestra inhabilidad es una inhabilidad para recibir revelación de Dios. Al menos que Dios tenga la iniciativa y Dios quiera revelárnoslos, entonces no lo podremos entender. Y número 4, una inhabilidad para someterse a la ley de Dios. Ya lo vimos en Romanos 8:7. Entonces quiero aclarar un poquito más acerca de esto, porque otra vez puede haber confusión sobre lo que esto significa. Esta descripción de Romanos 8, de no, o sea, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ese no puede es un no puede ético. O sea, no puede porque no lo va a hacer. Y si ustedes ven, yo me imagino que ustedes allá afuera ven a sus vecinos, muchos de ustedes a lo mejor se llevan muy bien con sus vecinos, no sé. Pero ustedes pueden ver a su vecino y pueden ver a su vecino no cristiano haciendo muchas cosas buenas, ¿no es cierto? Y pueden hacer cosas buenas morales, sociales, culturales. Pueden mostrarle amor a su familia, pueden hacer muchos actos de bondad, pueden producir grandes obras de arte, pueden hacer muchas contribuciones a nuestra sociedad en general. Entonces ya les hablé un poco de esto, pero estoy retomándolo porque quiero volverlo a aclarar. Cuando decimos inhabilidad para someterse a la ley de Dios, ¿a qué nos referimos? ¿Puede alguien no cristiano hacer cosas buenas? No. Porque yo estoy cambiando la definición de bueno. Bueno no nada más lo que parece ser bueno, sino lo que realmente es bueno. ¿Sí? Hay una diferencia entre esas dos cosas. No es lo mismo. Cosas que parecen buenas y cosas que son realmente buenas. Son dos categorías diferentes. Porque a lo que Jesús se refiere cuando dice no puede un árbol malo producir fruto bueno, a eso es a lo que se refiere, que hay una categoría de bueno, que significa que
que viene, lo que estoy haciendo viene no de mis propios esfuerzos, sino de parte de Dios. Y que solo eso en la definición bíblica es lo que realmente es bueno. No lo que yo pueda tratar de hacer que parece bueno. Entonces, hay narcotraficantes buenos, ¿no? O sea, que ayudan a su sociedad y que tienen tanto dinero que dicen, pues voy a hacer algo, ¿no? Voy a construir una escuela y voy a lo mejor hasta poner un hospital en la comunidad. Y entonces, he ido a lugares donde los narcotraficantes hacían más cosas por el pueblo que el gobierno. O sea, entonces, en la mente de la gente, este es un hombre bueno. Eso no me importa de dónde venga su dinero, porque está haciendo cosas que me benefician. Pero esa es una definición de bondad que no usa la Biblia. Bueno, cuando la usa, porque sí describe a gente que no es creyente, o sea, que no son hijos de Dios, haciendo cosas buenas de acuerdo al plan general de Dios y en general de la sociedad. Pero otra vez, si al final te pierdes, si al final eres condenado, significa que todo eso no sirvió de nada, no tenía un verdadero valor. Porque Dios dice, no, yo quiero que todo lo bueno que hay en ti venga de mí, no de ti. Que todo sea algo que yo produje en ti. Así que quiero que suceda lo que dice Mateo 5, que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Carlos Slim hace una fundación para ayudar a los niños, nadie está glorificando a Dios, porque él no le da la gloria a Dios. Él quiere que lo vean a él como una persona buena. Él quiere sentirse mejor sobre sí mismo. Eso es lo que él está haciendo. Entonces, tenemos una inhabilidad para someternos a la ley de Dios. Eso se refiere a que no que la gente no pueda hacer cosas que aparentemente son buenas a nuestro alrededor, sino que esas cosas buenas no son realmente el tipo de cosas que Dios diseñó en su ley para que se volvieran parte de nuestra vida, que son el fruto de la obra que su Espíritu hace en nuestros corazones. Entonces, el último punto que quiero mostrarles es que esta inhabilidad esta ceguera y esta inhabilidad es lo que describe Ezequiel como estamos muertos. ¿Se acuerdan de la visión de el valle de los huesos secos? Esa es la condición del ser humano. La mano del Señor vino sobre mí, me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. ¿Se dan cuenta para qué es que Dios da vida? Para que lo conozcan a Él, para que sepan quién es Él. Para eso da vida. No nada más para que tengamos una mejor sociedad y vivamos mejor en comunidad y tengamos mejores familias. Eso no es el propósito final de Dios. Su meta final no es restaurar tu matrimonio, no es que tengas mejores finanzas, no es que restaures la relación con tus hijos. Eso no es su meta final. Eso puede pasar como parte del proceso que Dios quiere hacer en tu vida, pero eso no es su objetivo final. Su objetivo final es que tú lo conozcas a Él y que de esa manera Él sea glorificado en ti. Ese es su propósito. Entonces, miren, el debate que existe, la controversia que existe en torno a esto, ha sido una controversia histórica en la iglesia y quiero advertirles que ustedes van a pelear contra esta idea de la depravación total. O sea, van a conocer otros cristianos
que no les va a gustar esta idea. ¿Y han escuchado de San Agustín? Escribió un libro de confesiones muy interesante. Y durante el tiempo de San Agustín, él debatió con un hombre que se llamaba Pelagio. Y Pelagio básicamente estaba diciendo que el corazón del hombre no es tan malo. O sea, el corazón del hombre no necesita en realidad ser transformado. Tiene lo que necesita desde un principio. Lo único que tienes, o más bien lo único que necesitas es querer. Si no estás creyendo en Dios es porque no lo quieres lo suficiente, pero tienes que producir dentro de ti este querer. Tú. Y a Agustín no le gustaba esa idea. Dice, ¿cómo que el corazón del hombre no tiene que ser sanado? Por el otro lado estaban los maniqueístas. Y el maniqueísmo, ¿qué proponía? Era una filosofía y una corriente gnóstica, y ellos tenían esta idea de que todo el ser humano en su estado físico está corrompido de tal manera que nunca puede encontrar salvación ni redención. Y entonces el maniqueísmo proponía que el corazón no puede ser sanado. Entonces, Agustín estaba luchando por un lado contra unos que decían, el corazón no tiene que ser sanado, tú nada más diles, y es la fuerza de voluntad y el libre albedrío de una persona lo que tiene que producir el cambio. Y por el otro lado, tenía los maniqueístas que tenían esta idea gnóstica que decían, no hay nada que se pueda hacer en esta vida, todos estamos sin esperanza, completamente corruptos, así que lo que nada más tenemos que esperar es convertirnos en espíritus. Porque hasta entonces, pues no hay nada bueno que puede pasar. Entonces San Agustín dijo, no, el corazón necesita ser sanado y el corazón del hombre puede ser sanado. Eso es lo que creía. Y entonces lo empezó a predicar y a explicar y a debatir con estos herejes, porque es herejía. El pelagianismo que dice, no, el hombre debe de poder producir dentro de sí mismo lo que se necesita para la salvación. Eso es exactamente lo contrario de lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no hay nada que tú puedas producir para ser salvo. Todo lo que tú necesitas para ser salvo ya fue hecho por Dios. Y tú lo único que tienes que hacer es recibirlo. Entonces, como resumen, la realidad de la depravación total no deja posibilidad de salvación por nuestros propios esfuerzos. Nos apunta a la condición desesperada de la caída y de la obra soberana de Dios al rescatarnos. Solo el Espíritu Santo puede cambiarnos y transformarnos a la imagen de Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Esto es razón para un agradecimiento sin límites a Dios y un deleite en su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo. ¿No es cierto? Así que concluyo con esto, hermanos. Estas son lecciones de la doctrina de la depravación total que aprendemos, de todo lo que hemos venido diciendo. Número 1. La depravación total explica los problemas de nuestro mundo. Es decir, la solución de nuestra sociedad no es nada más moralismo. Traten de ser mejores personas. Es lo que van a escuchar muy seguido, échale ganas, tú puedes. No, y la idea detrás de una sociedad humanista es que el hombre realmente no nace malo, que realmente nace bueno y la sociedad es la que lo corrompe. Pero si eso fuera cierto, si nacemos buenos y la sociedad es la que nos corrompe, entonces ¿cómo llegamos ahí en primer lugar?
si todos nacimos buenos? ¿De dónde surgió esta corrupción que existe? ¿Entienden dónde está el problema? En algún lugar comenzó y no puede ser, o sea, si todo hombre nace bueno, entonces todo hombre seguiría siendo bueno. Pero todo hombre nace malo. La sociedad no es la que nos corrompe, nosotros somos la sociedad corrompida. ¿Entienden? Y entonces, cuando ustedes ven allá afuera todo el problema que existe moral, la solución no es nada más motivación a mejorar nuestra moralidad. Tenemos que ser mejores personas. Mira, pobre gatito callejero que no tiene casa, hay que adoptarlo porque se queda sin papá y mamá. Y pensamos que ese es el tipo de cosas que necesitamos tener gente. ¿Han visto estas publicaciones en redes sociales cuando dicen, ¿cómo dicen? Mi fe en la humanidad ha regresado, algo así. Cuando alguien hace algo muy bueno por otra persona, como que, han restaurado mi fe en la humanidad. ¿De veras un acto de bondad es suficiente para cambiar el mundo? No. Y nunca lo será. Porque nuestro problema no es que de repente no hacemos cosas buenas. Sí, pues todos hacemos algo bueno de repente y de vez en cuando. Bueno, ¿verdad? No, algo más está pasando aquí. La depravación total explica que los problemas de este mundo no se van a solucionar con una mejor moralidad, se van a solucionar con el evangelio. Número 2. El conocimiento de la depravación total nos confronta con nuestra realidad. Y esto es muy importante, hermanos, porque todos tenemos la tendencia a evadir responsabilidad. ¿No es cierto? Siempre que te dicen, oye, ¿por qué hiciste eso? Siempre tratamos de justificarnos. Siempre decimos, es que, es que la verdad, si tú vieras cómo estuvo, verías que lo hice por esto y esto y esto, y pues no estuvo tan mal como tú realmente crees que estuvo. Especialmente con los hijos, ¿no? Entre padres e hijos. Siempre justificándose para no obedecernos, ¿no? Bueno, ahí tengo a mi hijo, está allá arriba, no quiero avergonzarlo, pero normalmente nuestros hijos les decimos que hagan cosas y siempre tienen un pretexto para por qué no pudieron hacer lo que tenían que hacer, ¿no es cierto? Pero también nosotros somos así los papás. Así que, ¿de qué nos quejamos? Nosotros también siempre nos estamos justificando y entonces nuestros problemas siempre son culpa de alguien más. Y entonces la psicología moderna también tiende a hacer eso, tiende a decir, ¿sabes qué? La razón por la que tú eres así es porque tus papás te hicieron esto y tus hermanos te hicieron eso y la gente que te rodea te hizo eso y por eso saliste así. Pero no es tu culpa. Entonces, el conocimiento de la depravación total nos dice, eres peor de lo que crees. Eres peor de lo que crees. Todos nos elevamos un poco más de lo que realmente somos. Todos sentimos como que, bueno, soy malo, pero no tanto, no es para tanto, y especialmente si me comparo con alguien más, ya no me siento tan malo. ¿Verdad? Y era Spurgeon el que decía, y me encanta esta frase, porque él decía, una de las cosas que más nos molesta, ¿no es cierto? Que hablen mal de nosotros. Eso es una de las cosas que más nos hace enojar. ¿Cómo se atrevan a decir eso de mí? Spurgeon decía, si alguien viene y te dice cosas terribles acerca de mí, probablemente tienen razón. Y de hecho es hasta peor de lo que te están diciendo. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos esa actitud acerca de los chismes y de las difamaciones? Bueno, a lo mejor eso no es cierto, pero lo que tú no sabes es peor que lo que te dijeron.
hermanos, tenemos que tener una percepción correcta. La Biblia está confrontándonos todo el tiempo para tener una percepción correcta sobre nosotros mismos. Y nuestro principal problema es que nos sentimos no tan malos. Porque entre menos entendamos nuestra condición, menos acudiremos a Dios. Menos aprenderemos dependencia de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que genera esta independencia de sentir como que yo puedo. Porque si yo no soy tan malo, entonces el evangelio no es tan precioso y glorioso para mí. Porque buenas nuevas, pues más o menos buenas nuevas, pero pues me está echando la mano Dios, nada más. Yo como que ya iba encarrerado bien, ¿no? Yo como que ya le estaba echando ganas y Dios nada más me vino a dar un empujón más. Dios no es una muleta. Dios es una camilla. Lo necesitas a Él completamente, no parcialmente. Y esta es la idea detrás de la depravación total, es mostrarnos que todo nuestro ser necesita ser transformado por Dios. Y todo nuestro ser necesita experimentar la transformación del evangelio. Número 3, y con esto termino. Todo buen deseo en nosotros proviene de Dios y no de nuestra naturaleza. Eso es lo que leemos en Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios, las dos palabras más importantes en toda la Biblia, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entre más profundamente entendamos nuestro pecado, más grande será la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso la doctrina de la depravación total es tan importante de entender. Porque esa doctrina nos muestra la gloria del evangelio. Y eso es lo que van a seguir viendo a lo largo de las demás doctrinas de la gracia que van a meditar el día de hoy. Gracias, Padre, por este tiempo juntos y gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Sabemos que es verdad y queremos creerla con todo nuestro corazón para honrarte a ti, glorificarte a ti. Señor, ayúdanos a aprender dependencia absoluta en tu soberanía, en tu bondad, en tu gracia, todos los días, entendiendo nuestra condición caída, entendiendo que nosotros no somos capaces ni siquiera de buscarte por nuestra propia cuenta. Tú nos tienes que buscar primero. Y por eso estamos aquí hoy, Señor, porque sabemos que tú nos has encontrado, nos has escogido para tu gloria. Así que ayúdanos, Señor, a vivir todos los días con ese propósito, buscando, Señor, cómo es que tú quieres ser glorificado en nosotros, cómo es que quieres manifestar tu gracia a través de nosotros, la razón por la cual nos salvaste, Señor. Queremos vivirla todos los días al dar testimonio de cuán glorioso es nuestro Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén.